Bienvenidos a este programa tan bello, su programa Capilla de Fe. Su servidor, el pastor José Antonio Laporte, de la Iglesia La Voz de Esperanza de St. Louis. Es un privilegio de estar aquí con ustedes y presentarle otro mensaje, un mensaje que le va a ayudarles para seguir sirviéndole al Señor de toda devoción. Oremos. Amantísimo Padre, una vez más te imploramos, Señor, que nos bendiga con tu santa presencia. Ayúdanos, Señor Padre, que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas, Señor, para que tu Espíritu Santo las llene de tu santa gracia, de tu amor. Oh Dios, bendícenos. Y gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy se titula El acto de perdonar. El acto de perdonar. Primeramente, quiero establecer que el perdón de Dios no es algo que nosotros los merecemos. Dios nos perdona por los méritos de Cristo Jesús, porque Él nos ama. Ser perdonados es un acto de amor, y Dios nos ama tanto que nos extiende su misericordia y el privilegio de ser perdonado. Juan, el apóstol Juan, nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta cita no solamente nos dice que si confesamos nuestros pecados, que Dios nos perdona, pero también nos implica que tendremos seguridad y tranquilidad de mentes al saber que fuimos perdonados por nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras se halla también ese mismo pensamiento en el libro de Juan capítulo 3, 16. Y ese versículo es un versículo que nos ayuda a comprender que el amor de Dios es tan grande, tan amplio, que dio su único Hijo, porque nos amó tanto, dio su único Hijo por ti y por mí, para que nosotros, por el medio de su mérito y el perdón de nuestros pecados, podemos ser salvos. La implicación de que todo aquel que en Él cree significa que todos los que creen en Jesús, amar a Jesús, dedicarse a Jesús, servirle a Jesús de todo corazón, no se va a perder. Qué bonito. Qué precioso mensaje. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, porque ahí se halla una cita específicamente para ti y para mí, que nos va a ayudar el deseo de nuestro Señor, conocerlo y aplicarlo en nuestras vidas. En Mateo 18, versículo 21 y 22, nos dices: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En este pasaje nos dice que el apóstol Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debemos nosotros perdonar a nuestro prójimo.
Para esos tiempos la creencia era de que 3 veces era lo suficiente. 3 veces nada más. Que era lo máximo que se le podía dar a una persona. Pero Pedro sugirió ser un poquito más gentil y le dijo, hasta 7 veces debo de perdonar a mi prójimo. Pero Jesús en su respuesta le dijo, no Pedro, no solamente 7 veces, pero 7 por 70 veces. En otras palabras, no hay ningún límite en las veces que nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. Hay muchos que piensan de que sí existe un límite de perdonar a nuestros hermanos o personas que nos hirieron. Lo importante que nosotros debemos de tener en mente, hermanos, es que el Señor nos ha perdonado a nosotros sin ninguna clase de límite, en el sentido de que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, de toda devoción, Él nos perdona. Y según Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos de también perdonar a nuestro prójimo. Si alguien nos hace daño, nos hace un mal, nuestro deber es perdonar. Hay algunas personas que dicen, no puedo perdonar, lo que me hizo jamás lo voy a perdonar. Pero hermanos, no es de que no puede perdonar, es que no deseas perdonar. Es un punto, pues, que ese yo está controlando y diciendo, no voy a perdonar a esta persona por lo que me hizo sufrir demasiado. Pero hermanos, tenemos que reconocer que no podemos poner límites a las personas que perdonamos. Es fácilmente perdonar a un hermano, o perdonar mamá, papá, o perdonar un buen amigo. Es fácil perdonar personas que nosotros amamos y queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero también se hace bien difícil para muchas personas perdonar al extranjero. Y ahí es a donde a veces tenemos muchos problemas con eso. He estado en iglesias a cuanto los hermanos están alabando y glorificando a Dios, y al mismo tiempo muchos de esos hermanos están enojados con alguien en ese templo. Es interesante uno ver esa clase de actitud, porque esa clase de actitud no es ejemplar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el libro de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren lo que nos dicen las Escrituras. Si nosotros no perdonamos a nuestros prójimos, no seremos perdonados por Dios. Pero sin embargo, hay muchas personas, queridos hermanos, que por una razón u otra no prestan atención a lo que Dios nos indica sobre el perdón. Queremos pensar de que somos las únicas personas que hemos sido heridas, que somos las únicas personas de que, ¿verdad? No hay remedio
Pero la Biblia nos dice que si somos cristianos, seguidores del Señor, embajadores del Señor, tenemos que practicar las instrucciones que hallamos en la Biblia. Y esa es una de las más importantes, conocer el perdón. Porque al conocer el perdón, conocemos el perdón de Dios, pero también lo practicamos en nuestras vidas. También se puede decir que aquellos que no aceptan el perdón no pueden ser perdonados. Hay muchas personas, hermanos, que piensan de que han hecho algo tan y tan mal que no pueden ser perdonados. Pero esos pensamientos, hermanos, son erróneos. No hay ningún pecado que Dios no puede perdonar si los confesamos de todo nuestro corazón. Pero la persona piensa, soy tan y tan malo. A veces es la persona que dice, soy tan y tan malo, no puedo comprender cómo es que Dios me puede perdonar. Ahí es que yo le digo, querido amigo, querido hermano, tienen que confiar en Dios, porque la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados seremos perdonados. Eso es lo que Dios nos prometió. Y tenemos que recordarnos que tenemos que tener fe en la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero entonces, esas mismas personas no se dejan ser perdonados. Piensan de que porque soy tan pecador, ¿cómo puede ser que otra persona me puede perdonar? Y eso es una trampa que Satanás hace en la mente. Le pones esos pensamientos en la mente. No, tú eres muy pecador o pecadora y no jamás puedes ser perdonado. Pero esas son mentiras, hermanos. Esas son mentiras de Satanás. Y Dios quiere sanarlos. Quiere sanar su espíritu, quiere sanar su mente, quiere sanar su vida. Y una frase de ser sanado es ser perdonados por nuestros pecados. Así es que si se encuentren ustedes en una situación a donde piensen de que es imposible yo ser perdonado, recuérdense que la Biblia nos dice que Dios sí nos ama tanto que sí nos va a perdonar. Además, también recuérdense que la Biblia es muy clara, que ninguno de nosotros somos merecidos de ser perdonados. Es por el amor de Dios, es por la misericordia de Dios, es porque Dios nos quiere tanto que Él nos perdona. En el libro de Mateo, capítulo 5, también nos señala algo muy importante. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oh, queridos hermanos, el principio de estos versículos son muy importantes, porque ahí nos trae otra dimensión de pensamientos para nosotros comprender lo que Dios desea acerca del perdón. Aquí nos dice de que si por una razón u otra venimos a Dios, al altar, en oración, a la iglesia, y nos recordamos que
hemos herido a alguien o alguien nos ha herido a nosotros, debemos de ir a pedirle perdón a esa persona o personas antes de nosotros venir a Dios y pedirle a Dios por perdón. Hermanos, hay muchas personas que piensan de que no tienen que hacer eso, no tienen que pedir perdón, especialmente cuando hay una situación de que probablemente la persona no hizo nada mal, pero por una razón u otra hay un hermano o hermana que está guardando rencores contra esa persona. Pero no debemos de esperar de que aquella persona que nos hirió venga y nos perdone. No, hermanos, la Biblia nos está señalando que nosotros debemos de ir, no importa si hicimos algo mal o somos, que no somos culpables, no importa. Lo que importa es que vayamos a nuestros hermanos o la persona y hagamos las cosas bien, hagamos la paz. Dios en ningún momento nos dice, espera que una persona venga donde ti para que se disculpe, para que así tú puedes perdonarlos. No, el cristiano nunca debe de pensar de esa forma. El cristiano siempre debe de pensar de que como representante de Jesús tiene que compartir el amor y la misericordia y el perdón con todas personas y nunca deben de pensar de que hay ciertos momentos o ciertas esperas para lograr hacer la voluntad de Dios. Esta cita, hermanos, es muy clara para ti y clara para mí. Porque recuérdense en lo que dijo Jesús, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿quién no quiere ser perdonado? Todos queremos ser perdonados por Dios. Todos queremos la oportunidad de ser limpiados de toda nuestra maldad. Todos queremos ser en el punto, o queremos estar en el lado de nuestro Señor Jesús, en armonía con nuestro Señor Jesús. Pero queridos hermanos, si nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, en específicamente a donde nos señala que como cristianos tenemos que perdonar no importa qué, no hay condiciones. Esas condiciones que existen hoy en día, eso se las ha inventado el hombre, el ser humano. Pero la Biblia nos dice lo contrario, la Biblia dice que tenemos que perdonar. Y el punto que estos versículos específicamente nos dicen, no esperar. Si hay un mal, hay que tratar de hacer el bien, hay que tratar de buscar la paz, la armonía. Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje por nuestras vidas, el Señor se va a ensarzar. El Señor va a estar reflejado en nuestras acciones. Y recuérdense que nosotros existimos en este mundo para complacer a nuestro Dios y para ayudar a nuestro prójimo. Y como cristianos reclamamos ser espirituales, tenemos que actuar en la forma espiritual y no en la forma carnal. El Señor nos ha avisado a nosotros que
amarnos, cuidarnos y recordarnos que nosotros todos somos pecadores y que todos nosotros tenemos que ser limpios y libres del pecado. Y la única forma es ser perdonados. Y al mismo tiempo nosotros también perdonar a nuestro prójimo. En el libro de Colosenses hay una cita preciosa que quiero compartir con ustedes. Se halla en Colosenses 3, versículos 12 y 13. Y dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros sin algún tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh, queridos hermanos, más claro no puede estar. Ahí nos indica el apóstol Pablo que tenemos como hermanos amarnos, perdonarnos. Recuérdese que Dios busca por la armonía entre los hermanos, el amor entre los hermanos, entre los creyentes. Satanás busca la forma en cómo separarlos. Recuérdense que es nuestro enemigo y nuestro enemigo trabaja en una forma que nos puede atarnos de tal cosa de que no vamos a poder distinguir lo que debemos de hacer. Recuérdense, él se basa en mentiras. Y aquí el apóstol Pablo nos indica que no nos debemos de quejar si hay un enojo, si existe un pleito entre hermanos. Tenemos que amarnos. Lo dice con misericordia. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que cuidar de no separarnos, porque eso es lo que el diablo desea. También en el libro de Efesios, capítulo 4, hay otro mandato de que nosotros como cristianos debemos de seguir. Y nos dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay, queridos hermanos, fíjense en lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos con misericordia, con amor, perdonarnos unos al otro. Pero no solamente estamos hablando de perdonar los creyentes. Aquí el apóstol Pablo nos habla que debemos de perdonar a toda persona. Y claramente eso va a depender en sus acciones. Si obedecemos a Dios o queremos ser torpes y aguantar ese enojo que no nos va a llevar a ningún lado. Hermanos, muchos de nosotros perdemos mucha energía guardando rencores, mucha energía negativa que cada día estamos
enseñando algo que no nos va a ayudar, algo que lo que va a hacer solamente es arruinarnos. El aguantar rencores es como tener una cáncer y la cáncer comiéndose la persona por dentro, lentamente hasta que esa persona se muere. Ustedes saben que Satanás eso es lo más que desea. Él introduce discordia, problemas entre hermanos, creyentes o personas que nos hieren con el propósito de quitarnos la esperanza, quitarnos el perdón de Dios, apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se preste a Satanás. Usted sabe, si tiene a alguien que tiene que perdonar, perdónelo. Si hay alguien que tiene un problema con usted, trate de arreglar ese problema. Recuérdese lo que dice la Biblia. Dios desea que haya armonía en nuestro corazón, en nuestro espíritu y también con nuestro prójimo. Así es el perdón de Dios. Oremos. Dios Padre Celestial, tú sabes que a veces para nosotros seres humanos es difícil para perdonar. Pero Padre, sabemos que tú conoces nuestros corazones y tú sabes que te amamos y queremos hacer lo que te agrada a ti. Por favor, ayúdanos para poder perdonar a nuestros prójimos, para perdonarnos nosotros mismos y al mismo tiempo, Señor, recibir tu perdón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y recuérdense, siempre el amor de Cristo está con ustedes. Que Dios los cuide.